tanto tiempo. Creo que me perdí un poco. Bueno, tuve un momento muy difícil y creo que a todos nos pasó cuando simplemente no querés leer la Biblia, pasas todo el día con el teléfono, empezás a cambiar tus actitudes y bueno, y eso, y no simplemente no grabé estos últimos semanas, días, meses, pero bueno, sé que son procesos y que Dios tiene todo a su orden, ¿no? Y bueno, y eso, pero durante todo este tiempo que no oré, me di cuenta que Dios siempre está presente en todas partes y en todo momento. Porque yo me acuerdo que no oraba, pero en el fondo de mí, en el fondo de ese ego, de esa carne, estaba Dios diciéndome, acá estoy. O a través de gente, a través de lo que me contaban, podía ver su fidelidad, de lo que era Dios. Entonces, bueno, eso, y me impactó mucho, y bueno, ahora vengo acá, Dios me estuvo hablando mucho en este tiempo, de poder volver al primer amor. Entonces quería sacar esta sección, que no va a ser como estos videos que estuve subiendo hace días. Estoy haciendo un video, estudiamos ese versículo, entre más. Ahora se va a abrir una sección que se va a llamar Volviendo al primer amor. Que bueno, que vamos a volver al primer amor. No, que va a ser una sección de videos que, bueno, hoy vamos a abrir apertura yo solita, pero los videos que vienen de Volviendo al primer amor, de esta nueva sección, va a ser con personas, ¿no? Con muchos invitados. Entonces, tipo un podcast, por así decirlo. Y bueno, esta sección Volviendo al primer amor. Entonces, hoy vamos a hacer la apertura a esta nueva sección. Y el volver al primer amor, esto yo lo pensaba mucho. Y digo, wow, ¿cuánto necesitamos volver al primer amor? Y yo estas semanas, que no sé, estuve 5 semanas sin abrir la Biblia, sin cantar adoración, pero en el fondo de mi ego, en el fondo de mi carne, Dios estaba. Dios me mostraba su fidelidad, Dios me mostraba que Él estaba presente, Dios me mostraba que a pesar de que yo no lo quería reconocer, o no lo quería abrazar, o no le quería decir, wow, vos sos verdad, Dios estaba presente, Dios me respetaba, Dios me daba su espacio, Dios estaba ahí. Y yo digo, wow, yo no puedo vivir sin Él. Mi vida no tiene sentido si no estoy agarrada de su mano. Entonces acá me vino esta nueva sección de volver al primer amor. Y me impactaba mucho el volver al primer amor, porque yo quiero que ustedes puedan volver al primer amor. De esos problemas que ustedes están pasando, de todos esos procesos que ustedes están pasando, lo único que le puede cambiar la vida es Dios. No digo que Dios le va a sacar todos esos problemas, porque todo tiene sus procesos, ¿no? Pero Dios, Él simplemente, Dios estar al lado de ese proceso que vos estás pasando difícil, cambia todo. Entonces, bueno, en esta sección de Volviendo al primer amor, vamos a aprender a orar, vamos a aprender a leer la Biblia y muchas cosas, ¿no? Entonces este video va a ser como la introducción, el primer capítulo de esta nueva sección Volviendo al primer amor. No sé cuántas veces repetí, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a leer la Biblia. Hoy no va a ser un salmos, como estuvimos leyendo. Vamos a abrir la Biblia en Hechos 9, del 1 al 31. Vamos a hablar de la conversión de Saulo, que es una historia bastante conocida, pero esto justo esta historia íbamos a darlo en la escuelita bíblica, y yo soy maestra del grupo más pequeño y me tocaba ver esta historia y dije, esto lo voy a dar en mi video. Me impactó mucho esta historia, y justo iba con lo que me llevó al nombre de esta nueva sección. Entonces vamos a leer, dice acá:
Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el resto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó Saulo. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», contestó la voz. «Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Entonces, para el resumen, sabemos que Saulo era una persona que le perseguía a todos los que le seguían a Jesús. Era una persona que quería matar a todos los que le perseguían o a todos los que le amaban a Dios, ¿no? Él los quería matar. Entonces, muchos cristianos tenían miedo a él porque él era esa persona, o era su enemigo básicamente, porque era la persona que le mataba a todos. Entonces él quería matar a los seguidores del Señor, entonces acudió al sumo sacerdote y le dijo esto de llevar a todas las personas, a hombres y a mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Entonces él, a ir por el camino, yendo a encadenar a todas esas mujeres y hombres que le seguían a Dios para llevarlos encarcelados a Jerusalén, en ese camino que él estaba yendo le apareció una luz. Entonces Saulo cayó, dice acá, y oyó esta voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y él le pregunta: «¿Quién eres, Señor?». Y Jesús dice: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Entonces ahí los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Obviamente Saulo no iba solo, sino que iba por un grupo de personas a agarrar a estos hombres y mujeres que eran perseguidores de Jesús para llevarlos encarcelados a Jerusalén. Entonces él iba con un grupo de personas, un grupo de hombres, y que estos hombres también, dice acá, que oían el sonido de una voz pero no veían nada. Saulo se levantó del suelo y dice que cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus compañeros lo llevaron de la mano hasta Damasco, permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Entonces él abrió los ojos, estaba ciego, pero él le hizo caso a la voz que él había escuchado, se fue a Damasco y se quedó ahí 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Entonces dice acá que ahora bien había un creyente en Damasco llamado Ananías, que el Señor le habló en una visión, lo llamó: «Ananías». «Sí, Señor», le respondió. El Señor le dijo: «Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos en él para que recobre la vista». Entonces ahí en Damasco se encontraba un creyente llamado Ananías, y Dios le habló a través de una visión y le dijo: «Ananías», y él le responde: «Sí, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas?». Y ahí el Señor le dice que a Saulo le había mostrado a través de una visión, otra visión que tuvo Saulo, de que iba a venir un creyente llamado Ananías, un hombre llamado Ananías, que iba a poner la mano sobre sus ojos y Saulo iba a recobrar la vista. Entonces Jesús le dice: «Mira, Saulo vio una visión de que vos ibas ahí y le ibas a poner la mano en los ojos y él iba a recobrar la vista». Pero Ananías a todo esto dice: «Pero Señor,
exclamó Ananías. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Entonces ahí hablamos de nuevo, ¿no? Ananías quedó tipo, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y él estaba confundido, ¿no? Porque Saulo era una persona que le odiaba básicamente a todos los que le seguían a Dios. Y el Señor le dice, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar el mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debes sufrir por mi nombre. ¡Wow! Y ahí a mí me impactó tanto porque Ananías tenía una perspectiva de él que todos, ¿no? O sea, Saulo odiaba a los cristianos, o sea, odiaba a los que invocaban el nombre de Jesús y los mandaba a matar. Entonces Ananías no entendía, pero Dios dice, ve, porque Él es mi instrumento elegido. ¡Wow! Esta palabra me impactó tanto que más adelante vamos a estudiarla más. Y dice acá el 17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. ¡Wow! Entonces Ananías fue y le hizo caso a Dios, puso las manos en los ojos de Saulo y él recobró la vista y dice, hoy vengo acá para que tú recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Entonces acá dice, Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban, ¿y no llegó aquí a arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Y dice acá, vamos a pasar al 28 hasta el 31 para ir terminando. Dice acá, así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y los enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció el número. Entonces esto me impactaba y quería hablar a esto me llevaba mucho a esta frase, volviendo al primer amor, y cómo Dios al entrar en nuestra vida cambia todo, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra vida, cambia todo lo que somos. Perdón. Porque Saulo era una persona, pasó de ser una persona que mandaba matar a todos los que invocaban el nombre de Jesús a ser una persona que predicaba de que Jesús era el verdadero Mesías. Pero Dios puede cambiar tu vida. Dice acá, Dios le dijo a Ananías, ve porque Él es mi instrumento elegido. Vos sos el instrumento elegido de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que volver al primer amor. Dios te necesita. Cada uno de nosotros somos un instrumento elegido de Dios. No importa tu pasado, no importa en qué pasado, no sé, te drogaste o viste pornografía o muchas cosas en el pasado, a Dios no le importa. Sos un instrumento elegido para Dios, sos importante, sos el cuerpo de Dios. Dios te necesita a vos, entonces necesitamos volver al primer amor. Saulo volvió al primer amor, volvió a donde
volvió, le hizo caso a Dios, escuchó su voz, volvió al primer amor y cambió la perspectiva de la vida. El hacer un asesino de los cristianos, por así decirlo, pasó a predicar la palabra de Dios. Al volver al primer amor vamos a pulir muchas cosas, no es que vamos a ser tal y como somos, sino muchas cosas vamos a pulir nuestros caracteres, vamos a pulir nuestros sentimientos, cómo actuamos, ¿no? Pero Dios te necesita, sos el instrumento elegido para Dios. Entonces por esto yo también quería abrir esta sección de volver al primer amor, porque ¿cuánta gente necesita volver al primer amor? Tómate el tiempo de estos momentos de que estás aburrido, tómate el tiempo de dejar tu TikTok, dejar tu Instagram, dejar tu YouTube a un lado y darle tiempo a Dios. Y a mí me quedó esta imagen de, imagínense Dios sentado en una mesa esperándote y vos cada vez poniendo excusas de no, hoy no puedo. Y yo mirándote, esperando de cuándo va a venir mi hijo, cuándo va a venir mi instrumento elegido a darme al menos un tiempo. Y entonces dale tiempo a Dios. Dios quiere escucharte, Dios quiere, al menos, no te digo de leer, no sé, un versículo de la Biblia, pero también Dios te quiere escuchar a vos. Es tu amigo, Jesús es tu amigo. Solo sentate y decirle, Señor, acá estoy. Háblame, cerrá tus ojos, Dios te va a hablar. Entonces es muy importante volver al primer amor. No importa tu pasado, no importa por lo que estés pasando, no importa tus problemas, no importa lo que sos un instrumento elegido para Dios. Y poco a poco vas a darte cómo Dios te sacó de ese pozo y cómo pasaste a ser una persona. Y pasaste a ser una persona que predique y que camine en el camino de Dios. Entonces eso le quería compartir y esta va a ser la introducción. Les digo que no se pierdan ninguno de estos capítulos que van a ir saliendo de esta nueva sección porque van a estar tremendos. Vamos a aprender a orar, vamos a aprender de dónde podemos empezar a leer la Biblia, cómo entender, cómo hacer nuestros apuntes, lo que verdaderamente es Dios, que sabemos que Dios no es religión, Dios es amor. Entonces esta sección va a estar muy tremenda y sé que es toda obra del Señor y no pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo. El tiempo pasa tan rápido y Dios te necesita ahora. Ahora te necesita, no esperes de, bueno, mañana oro, no, la semana que viene empiezo con todo y voy a empezar a volver a primera. No, ahora. Deja tu tiempo de lado y vuelve al primer amor. Que podamos darle tiempo a Dios. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Sos un instrumento elegido para Dios. Volvé a los pies de Jesús. Entonces eso le quería compartir. Y bueno, viene esta sección con todo. Así que espero que no se pierdan ninguno de estos capítulos. Y bueno, acá estamos de nuevo. Así que vamos a terminar con una oración. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor, te amo, muchas gracias por este momento, gracias por este video. Señor, guarda a todas esas personas que están atrás de esta pantalla, Señor. Que no importe nuestro pasado, no importe lo que somos, sabemos que somos un instrumento elegido para vos. Tenemos un propósito, cada uno es el cuerpo de Dios y cada uno tiene algo distinto que es muy importante, que todos lo necesitamos. Así que ayúdanos a volver al primer amor, ayúdanos a que ese fuego que tenemos en nuestro corazón, a que esa hambre no se convierta en ceniza, Señor. Danos hambre de tu presencia, hambre de lo que tú eres, que no te veamos como una religión, como un aburrimiento, como una ley, Señor, sino que vayamos a ti con amor, que podamos saber que tú eres amor, que tú no eres religión, que tú no eres una ley, en el nombre de Jesús. Aviva nuestro corazón, queremos tener hambre de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Aviva tu palabra, aviva el hambre de tu palabra, en el nombre de Jesús. Hoy se levanta una generación que tiene hambre de ti, una generación que son instrumentos elegidos por ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.
no pierdas el tiempo, sos un instrumento elegido para Dios. Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar tu perspectiva. Solo entregale la vida a Jesús y no te pierdas estos capítulos de esta nueva sección, volviendo al primer amor. Los amo y nos vemos en el nuevo capítulo. Suscríbanse y activen la campanita. ¡Chao!